de ANSES y el ministro de Trabajo de la Nación, se habló mucho del pasado de las jubilaciones, del 2008, del 2013, del 2015, del 2017, se hizo comparación entre gestiones, pero muy poco, presidente, se habló del presente y del futuro de las jubilaciones, y creo que eso es lo que debemos analizar. Primero, en el presente del 2020, el presidente Fernández había llegado con promesas de que iba a aumentarle a los jubilados, de que iba a utilizar las LELIC para pagarle a los jubilados, acusaba de que el presidente anterior trabajaba para los bancos y él iba a trabajar para los viejos, como dijo en campaña. Pero resulta que la primera medida que tomó cuando llegó a la presidencia fue la Ley de Emergencia Económica que este Congreso votó en diciembre del año pasado y que significó la suspensión de la movilidad jubilatoria. Arrancamos el año legislativo con esa discusión y estamos terminando las sesiones ordinarias de este año con esta discusión. Y esa suspensión de la movilidad jubilatoria, presidente, lo que nadie dijo en estas reuniones por parte del oficialismo es que ha resultado en una pérdida para todos los jubilados. Todos los jubilados en Argentina han recibido menos de lo que les hubiera correspondido recibir por la ley de movilidad suspendida. La ley de movilidad suspendida, presidente, marcaba que para este año 2020 tenía que haber un incremento del 42% en los haberes y ningún jubilado, desde el que cobra la mínima hasta el que cobra el haber máximo del régimen general, ha recibido esa cifra. Insisten todo el tiempo en lo que ha recibido de aumento los que perciben la jubilación mínima, con aquel aumento diferenciado que hicieron por el primer decreto en marzo, con el que se dio una suma fija de 1.500 pesos más el 2,3%, sabiendo que la suma fija representa más proporcionalmente para quien menos recibe y menos para el que más. Y han insistido sobre ese 35% de la mínima que está a 7 puntos de lo que hubiera correspondido recibir por la ley de movilidad. Y si vemos el resto de los jubilados, presidente, cada uno, a medida que vamos viendo el incremento del haber, cada vez es más lo que han perdido respecto a lo que les tocaba por la ley. Ejemplo, los que cobraban ya 20.000 pesos a febrero de 2020 han tenido un aumento 11 puntos inferior a lo que marcaba la ley de movilidad, 31 contra 42. Por mes están perdiendo 2.000 pesos por beneficio. Los que cobran 40.000 pesos, presidente, o cobraban a febrero de 2020, están cobrando 6.000 pesos menos por beneficio. Los que cobraban 80.000 pesos a febrero de 2020 están cobrando 13.800 pesos menos por mes por beneficio. Estos son los datos, presidente, porque nos llenamos la boca hablando de proteger a los más vulnerables, de que se hizo para ayudar a los jubilados. Y acá hay una única razón por la que se suspendió la ley de movilidad, que fue ahorrar recursos. Un informe del IERAL Fundación Mediterránea hecho esta semana muestra que en el 2020 ha habido un ahorro de 100.000 millones de pesos al Estado por la suspensión de la movilidad jubilatoria, y esa es la única y verdadera razón por la que tomaron esta medida, y de ningún modo fue para ayudar a los jubilados. ¿Dónde quedó, presidente, lo del 20% de aumento? ¿Dónde quedó lo de usar las LELIC para eso, que de hecho el stock es más alto que antes? Lo que se hizo fue ajustar a los jubilados en el peor momento, en la pandemia, en donde son el grupo más vulnerable, el grupo de riesgo principal. Y como le digo, todos perdieron. El de la mínima hoy cobra 19.035 pesos. Por la ley de movilidad les correspondería cobrar 19.995 pesos, es decir, 959 pesos menos por mes por beneficio, y hasta el que cobre el haber máximo 18.000 pesos menos por mes por beneficio. Esto es lo que ha hecho que resulte el 2020, presidente, para los jubilados un año de pérdida. Han dejado de percibir entre 5.000 y 150.000 pesos en el año. Y esto es lo que los lleva a los jubilados, presidente, a hacer juicio, como ocurrió, por ejemplo, con el fallo Caliba de la Cámara Federal de Salta, que dispuso un índice ad hoc, incluso porque el Congreso no ha cumplido con su responsabilidad de asegurar el artículo 14 bis de la Constitución, que dice que las jubilaciones y pensiones son móviles, es decir, deben
mantener el valor de las prestaciones en el tiempo y es una responsabilidad del Congreso reglamentar ese derecho, darle contenido, como marca nuestra Constitución cuando dice que las leyes que reglamenten los derechos no pueden alterar su ejercicio. Es decir, no se puede desnaturalizar la vigencia del derecho, lo puede reglamentar por ley, lo hace el Congreso y así es con la movilidad previsional. Y ese es un mandato al que hemos fallado, presidente, porque decía aquella ley de emergencia que debíamos hacerlo en el plazo de 6 meses. 5 meses tardó el Poder Ejecutivo en convocar a la Comisión Bicameral de Movilidad Previsional. Prorrogaron después por decreto la suspensión de la movilidad jubilatoria, y esto no puedo dejar de mencionarlo, presidente, una facultad delegada por el Congreso que vencía el 20 de junio de este año. El presidente, luego de enviar un proyecto de ley al Congreso, ver que había oposición de distintos bloques legislativos, la nuestra ciertamente, pero también de otros bloques, y no viendo que había margen en diputados para aprobar ese proyecto, decidió emitir el decreto por razones de necesidad de urgencia 542 del 2020 para prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria. No había ninguna necesidad y urgencia. El Congreso había sesionado 2 días antes y sesionamos 2 o 3 días después. Es decir, perfectamente lo podíamos deliberar, fue algo que hicieron para saltearse un procedimiento parlamentario y para saltearse la mayoría, como se expresara en esta Cámara de Diputados. Pero tuvo su consecuencia, presidente. La Cámara Federal de Paraná hace tan solo unas semanas declaró inconstitucionales estos decretos del presidente Fernández por considerar, primero, que afectaban el derecho de propiedad de los jubilados, que era insuficiente los aumentos que se dieron respecto de lo que marcaba la ley de movilidad, y en segundo término consideraron que esto era una autodelegación de facultades legislativas. Es decir, el presidente estaba apropiándose de facultades que era el Congreso el que podía delegarlas, pero no puede él por sí mismo, a través de un decreto de necesidad y urgencia, asumirlas. Entonces, esta es la realidad de lo que ha pasado en el 2020 con las jubilaciones, presidente, y ahora vamos a la discusión del 2021. Han propuesto una fórmula que básicamente es la misma que regía durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. No es que eso sea ni bueno ni malo, el asunto es que estuvimos discutiendo 16 reuniones, presidente, con presencias de expertos, de abogados, jueces, fiscales, economistas, todos para construir una nueva fórmula para que ustedes decidieran a través de un comunicado de prensa un lunes a las 11 de la noche, en la víspera de la visita del Fondo Monetario Internacional el martes, que unilateralmente fijaban esa fórmula y lo comunicó así el Ministerio de Economía. ¿Y qué es lo que más nos preocupa de la fórmula, presidente? ¿Qué es lo que hemos estado estos días planteando? Que quitan la inflación como variable del cálculo de la movilidad. Y la inflación es, por definición, por concepto, la medida para preservar el poder adquisitivo. La evolución del índice de precios del consumidor mide precisamente la capacidad de compra que los haberes jubilatorios tienen. Ayer un diputado en su intervención decía que con la inflación queríamos ponerle un techo en términos reales a las jubilaciones. El problema es que al sacarle la inflación, ustedes están haciendo, presidente, que la caída de las jubilaciones no tenga piso. Se ha perdido en términos reales en las jubilaciones este año, mientras más alto el haber, más es la pérdida en términos reales, pero también no establecen ninguna garantía para que no haya disminución de los haberes en términos reales para el 2021. Ya con lo que el presupuesto prevé, que vino el ministro Guzmán a esta Cámara y dijo va a haber una actualización del 31% sobre las jubilaciones. Cuando tratamos el presupuesto, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo la inflación promedio para el año es del 32%. Ya hay así una caída, si bien leve, en términos reales de las jubilaciones. Ahora, si la inflación es como marca el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que lo establece en 50% para el año 2021, la caída de las jubilaciones, presidente, allí sería de 20 puntos en un solo año. Y esto es lo que ustedes
no quieren de ninguna manera resolver ni quieren de ninguna manera asumir. Le preguntamos concretamente al ministro de Trabajo y él nos pide una adhesión de fe prácticamente. Dice, este es el proyecto que combina con nuestro proyecto de crecimiento, con nuestro proyecto político, la economía va a crecer, el empleo va a crecer, la recaudación va a crecer y la inflación va a ser baja. Bueno, ojalá que eso pase, presidente, todos deseamos eso, pero puede que eso no ocurra. En este año los salarios han estado 7 meses por debajo de la inflación. La recaudación ha estado 8 meses por debajo de la inflación. Es sabido cómo hay periodos de nuestra historia donde los salarios reales están deprimidos. Creo que fue hasta Perón el que decía, presidente, que los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor. Y ustedes acá eligen darle a los jubilados la escalera para subir, presidente. Entonces nosotros estamos pidiendo que haya una garantía para que no pierdan los saberes y el ministro de Trabajo nos respondió que de ninguna manera iba a haber ninguna garantía, que de ninguna manera iba a haber ningún tipo de cláusula gatillo y eso es decir que la caída de las jubilaciones en el 2021, presidente, no tenga piso. Y eso ciertamente no lo podemos consentir. No lo podemos consentir porque la variable de inflación es la más utilizada del mundo, porque la variable de inflación es especialmente importante en un país como el nuestro, que hace 2 décadas prácticamente tiene la inflación en 2 dígitos. Entonces es claro a dónde va este problema si no se contiene el tema de la inflación, presidente. Y una sola cosa más. Y para terminar, ¿qué es este tema de la media sanción del Senado? Y que lo preguntamos también cuando vinieron los funcionarios. Acá vino, o mejor dicho, en la comisión bicameral, presidente, que usted y yo integramos, vino la licenciada Raberta y dijo, en marzo va a haber un aumento del 11,9% con la fórmula que proponemos. Dijo, va a tomarse en cuenta la recaudación del segundo semestre de 2020, que la tenían estimada, el RIPTE del segundo semestre de 2020, que lo tenían estimado, y va a haber un 11,9%. Y después empezaron con las idas y vueltas. Primero, anunciando que el 5% que habían dicho que habría para diciembre ya no iba a ser un aumento, sino en realidad un pago a cuenta. Que cuando se pagara lo de marzo, lo iban a descontar. Después el proyecto que salió de la comisión bicameral le agregó esa disposición transitoria al Ejecutivo que no había sido nunca discutida. Y llega al Senado y tras los reproches del fiscal de la Seguridad Social, de nuestro bloque, de otros bloques y hasta de legisladores de su propio bloque, presidente, el bloque oficialista, dicen vamos a dar marcha atrás. Pero resulta que no dieron marcha atrás, presidente. Cuando uno ve el dictamen que salió del Senado y la media sanción que estamos tratando, se encuentra con que cambiaron la fórmula de cálculo para marzo. Antes marzo era un pago de todo el segundo semestre de 2020, que es lo mismo que decir el tercer y cuarto trimestre, y ahora se calcula solo sobre el cuarto trimestre. Entonces claramente se roban un trimestre, que es lo que no quería admitir el funcionario. Le pregunté una cantidad de veces el lunes qué estimaciones tenían. Se le habían perdido los números ahora. Cuando estaba en la comisión con el cálculo anterior tenía todos los números, sabía perfectamente, ahora no los encontraba. Bueno, resulta que ya no va a ser del 11,9 como prometían, sino que va a ser como mucho del 6,1, en el orden del 6%. Es decir, casi 6 puntos menos más de lo que dijeron que no iban a descontar de diciembre. Entonces, asumamos, presidente, la discusión con realismo, con los datos, veamos lo que ha pasado en el 2020 y veamos lo que va a pasar en el 2021 y en función de eso evaluemos esto, presidente. A nuestro juicio, un proyecto que no contempla que en un país con altísima inflación como el nuestro, que está acelerándose la inflación sobre el 2020, sobre el final del año, que se prevé una inflación más alta para el año próximo y que no contemple la inflación, claramente va a resultar en un perjuicio, no solo para los jubilados, y esto vale la pena mencionarlo, presidente. Nosotros hablamos siempre de la movilidad jubilatoria, pero además de la movilidad jubilatoria, hay muchas otras
otros beneficios que se rigen por este índice de movilidad. Las pensiones no contributivas, las asignaciones familiares, las asignaciones universales por hijo, la pensión universal del adulto mayor, la pensión honorífica del veterano de guerra, todos ellos quedan comprendidos. 16 millones de argentinos o casi 18 millones de beneficios que están esperando la resolución de este Congreso sobre el tema. Presidente, no dejemos que sus ingresos de bolsillo pierdan poder adquisitivo en el 2021. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.